Ahora no te tragamos otra vez. Sean bienvenidos a El fin del socialismo en Bolivia, de Solo Fonseca. A darle. Os voy a leer mientras. El socialismo terminó en Bolivia, el partido que había gobernado el país durante los últimos 20 años. El MAS perdió en las elecciones presidenciales. Dejará de gobernar el país después de casi 20 años. A segunda vuelta pasan dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz, y también Jorge Tuto Quiroga, hijo político y ex vicepresidente del dictador Hugo Banzer. Y en Bolivia, el gobierno que salga elegido recibirá un país con persistentes problemas, como la falta de dólares y combustibles, un bajo crecimiento y una elevada inflación. Bolivia ha pasado del auge que experimentó entre 2006 y 2019 a la crisis. La izquierda ha desaparecido en Bolivia. Tras casi 20 años gobernando el país, ahora han perdido las elecciones y de la peor forma posible. Y como vos decís, una de las grandes conclusiones de la noche es la pérdida de poder absoluto del MAS, del Movimiento al Socialismo, dentro de Bolivia. El antiguo partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, o MAS por sus siglas, apenas sacó el 3,2% de los votos. Y sí, habéis oído bien, 3%. Ni 13 ni 30%, 3%. Y os recuerdo que Bolivia es uno de los países que abrazó el socialismo del siglo XXI con más fuerza. Esta es una derrota de proporciones bolivarianas. ¿Pero por qué se ha dado semejante batacazo? Recordemos que 5 años atrás, en 2020, ese mismo partido sacó el 55% de los votos. Han pasado del 55 al 3 en solo 5 años. ¿Qué han hecho tan mal? Y la respuesta es que... Y en Bolivia, el gobierno que Primero lo primero, si ven que voy a estar callado un rato es porque estoy aprovechando de comer. Simplemente acabo de pausar mi comida para decir, what? 3% en Bolivia, cuando se supone que la izquierda en Bolivia, teóricamente, es súper fuerte, poderosa, que mucha gente les parabola y así. ¡Ar carajo! Ni 13 ni 30%, 3%. Y os recuerdo que Bolivia es uno de los países que abrazó el socialismo del siglo XXI con más fuerza. Esta es una derrota de proporciones bolivarianas. Qué buen chiste, proporciones bolivarianas. Aunque seamos honestos, esta expresión también se puede aplicar en Venezuela contra el PSV, con la diferencia de que ellos trampean durísimo las elecciones. Bueno, continuemos. ¿Pero por qué se ha dado semejante batacazo? Recordemos que 5 años atrás, en 2020, ese mismo partido sacó el 55% de los votos. Eso es mi impresión, o sea, de 56 a 3%. ¿Qué coño ocurrió? ¿Que los bolivianos ya aprendieron a pensar? Ok. Han pasado del 55 al 3 en solo 5 años. ¿Qué han hecho tan mal? Y la respuesta es que... Y en Bolivia, el gobierno que salga elegido en los no ha comicios hecho. de este 17 de agosto recibirá un país con persistentes problemas, como la falta de dólares y combustibles, un bajo crecimiento y una elevada inflación. Bolivia ha pasado del auge que experimentó entre 2006 y 2019 a la crisis. El milagro socialista de Evo Morales se ha esfumado como el resto de milagros socialistas. La economía de Bolivia se encuentra en su peor momento y por eso los bolivianos han decidido dar un giro de 180 grados. Bueno, buscando un cambio en el país. En los últimos 20 años hubo una caída importante en la economía, falta de industria privada, falta de oportunidades para los jóvenes. Entonces, más que nada, buscando un cambio importante en esa gestión, ¿no? En los últimos 20 años ha sido un fracaso a nivel nacional, porque nos han llevado a la tumba. Los 3 candidatos más votados son de derechas y suman casi el 80% de los votos. Y los que van a ir a la segunda vuelta son Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, o sea, algo así como el Partido Popular Boliviano, y Jorge Tuto Quiroga. Este último pertenece a Alianza Libre, que es una coalición entre el Frente Revolucionario de Izquierda y el Movimiento Demócrata Social. Pero no os dejéis engañar por estos nombres, porque es lo más parecido que podemos encontrar a un Javier Milei boliviano. Básicamente pide ajustes fiscales, reducción del gasto público, liberalización económica y restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos e Israel. Vamos, que es el combo perfecto para ser tachado de ultraderecha en el resto del mundo. Lo digo con toda la ironía del mundo. Pero es que luego tenemos a Evo Morales. A su vez, subrayó que los votos nulos y los votos en blanco reflejan un rechazo a la privatización de empresas estatales y a la persecución política contra él y contra sus aliados. La historia de Evo Morales da para un vídeo aparte. No solo se le acusa de fraude electoral, sino también de pedofilia. Y sí, habéis oído bien, he dicho pedofilia. Por lo menos 7 casos de abuso sexual a menores de edad, incluida una que se quedó embarazada. Y pese a todo esto, todavía hay... Aprovecho de hacer otra pausa para comentar un par de cosillas. Segundo, ¿se acuerdan el video ese que yo reaccioné de Fonseca, también de Bolivia hace tiempo? Vino un comentario defendiéndome a Evo Morales, no me acuerdo si le respondí o no. Me estaba defendiendo a Evo Morales y prácticamente estaba negando los delitos de pedofilia. Ah, y me estás diciendo que un partido, cuando dijiste partido democristiano, yo estaba pensando en los democristianos de Europa, aunque para mí los democristianos en Europa, si bien se catalogan de centro derecha, a mí me parecen de centro izquierda directamente. A mi parecer. Pero para Europa son centro derecha. Me imagino que es porque como están los socialdemócratas se consideran centro izquierda, pues no podrían poner a los democristianos también centro izquierda. Y me estás diciendo que un partido con un nombre que suena a ser de centro izquierda a de izquierda directamente resulta que es un partido parecido a Javier Milei. Ok, eso sí no me lo espero. Y esos son los partidos que ganaron las elecciones. ¿En serio Bolivia aprendió no irónicamente a pensar? Creo que debería dejar de burlarme de Bolivia un rato.
gente de izquierdas que le sigue apoyando. Tanto le apoyan que se ha podido recluir en una especie de mini reino inca que se ha creado para sí mismo en unas plantaciones de hoja de coca. A la entrada del Lauca-Eñe, unos 500 indígenas en formación levantan sus lanzas al grito de ¡Viva Evo Morales! Este pequeño poblado amazónico está bajo el control del expresidente boliviano. Nadie ingresa sin su venia. En estas elecciones pidió a la gente... O sea, son espartanos, pero versión tercer mundo y república bananera. Que lo apoyaba que votaran en nulo. El resultado ha conseguido que el 19% de los votos le sigan. Evidentemente está muy lejos del 53% que le llevó a la presidencia, pero sigue controlando toda una región de Bolivia y eludiendo a la justicia. Y dejadme que lo recuerde, 7 casos de pedofilia, incluido el embarazo a una menor de edad. Morales también lo tenía, pero optó por no defenderse, no asistió a las citaciones judiciales, las desconoció y se escondió en el Chapare. Las reglas y las leyes deben aplicar para todos y conmigo así será. Por tanto, las preguntas que me hago en el vídeo de hoy son: 1. ¿Cómo Evo Morales llegó al poder? 2. ¿Cuál ha sido el resultado de los casi 20 años que ha gobernado él y su partido de izquierdas? ¿Por qué se han hundido como el Titanic en estas elecciones? 3. ¿Cuál será el futuro de Bolivia después de estas elecciones? ¿O el futuro que podemos esperar? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Hola, somos Fonseca del canal Solo Fonseca y Borja de Memorias de P. Curiosamente, los inicios de Evo Morales tienen cierto paralelismo con Nayib Bukele. En cierto modo, podríamos decir que Evo Morales ha sido el Bukele de la izquierda. Lo sé, estaréis a punto de decirme de todo en los comentarios. Pero recordad que Bukele también tiene un pasado. Chávez no va a perder en Venezuela, Chávez va a ganar en Venezuela y por un amplio margen. No creas todo lo que dicen los medios. Si tú ves, la historia nos ha enseñado de que la mayoría de economías que se han desarrollado siguen impulsando políticas de izquierda. Cuidado con ensalzar a Bukele más de lo que le corresponde, pero es que, además en esta historia hay varios paralelismos. Antes de comentarme cosas, dejadme que me explique. El 22 de enero... La perra ironía, ¿no? Pero bueno, es que yo estoy consciente de que Bukele era parte de un partido político de izquierda en El Salvador. Ahora, alguien ve esto y dice: no, resulta que Bukele le lame huevo a Hugo Chávez, hay que quemar a Bukele, una verga así por el estilo. 2012, gente, ya ha pasado como década y media desde que Bukele dijo esa pendejada. Probablemente ya se haya retratado, no lo siguiente. Ahora, si Bukele no se retrató y sigue pensando esa pendejada, pues... ¡quemadla! En 2006 asumió la presidencia de Bolivia el candidato del partido Movimiento al Socialismo, también conocido por sus siglas como MAS. Me estoy refiriendo a Evo Morales. Si así lo hiciera, la historia, la patria y el pueblo lo premiarán. De lo contrario, se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente constitucional. Pero, ¿por qué lo eligieron los bolivianos? Pues principalmente porque el resto de gobiernos anteriores habían sido un absoluto fracaso. El gran problema de El Salvador era la violencia de las maras. Pues bien, el de Bolivia era la pobreza extrema. El país era uno de los más pobres de toda América Latina. Bolivia y Haití lideraban el ranking de países con menos ingreso per cápita y a veces no se sabía cuál de los dos estaba peor. 65 de cada 100 bolivianos viven en la pobreza. Esta es la población de Bolivia total. 9.8 millones es la población total. De esos 9.8 millones, 6.4 millones son los pobres del país. Y nadie puede decir que Bolivia no haya probado de todo para salir de la pobreza. Gobiernos militares, gobiernos democráticos de corte liberal, gobiernos democráticos de corte socialdemócrata. Pero viendo que ninguno parecía funcionar, decidieron darle una oportunidad a la auténtica izquierda, el socialismo del siglo XXI versión boliviana. Para que entendáis la situación de Bolivia, el PIB era algo más de 10.000 millones de dólares, lo que significa que el PIB per cápita del país apenas llegaba a los 2.600 dólares anuales. Tengo donde dormir. Tengo donde descansar con mi familia al menos. No tengo cocina, no tengo garrafa, no tengo ollas, no tengo nada. O sea, así vivimos. En esta cama donde tú has visto, duerme Silvia, Jonathan y él. Los tres. Bolivia era pobre, pero a niveles de país africano. Y además era una de las sociedades más desiguales de todo el continente. Y esto es mucho decir para un país latinoamericano. La persona más rica de una ciudad podía tener más que el conjunto de todos sus vecinos. Y así estaba la situación en el país cuando Evo se presentó a presidente. Así que, ¿cuál fue el resultado? Pues que ganó la primera vuelta con el 53,7% de los votos. Es decir, que el primero, eso, tener razón, un país de etnia mayoritariamente indígena, pero que no todos los indígenas de Bolivia son aymaras. Hay múltiples etnias indígenas. Ahora, creo que aymara es la etnia más popular. O sea, es la etnia más común que uno se encuentra en Bolivia. Tendría que ver. Ahorita lo buscamos. ¿Cuál es la etnia más común de Bolivia? Pasó. No está nada mal para un personaje que unos años antes era simplemente un dirigente más de los cocaleros del Chapare. El Chapare es una zona que está al norte de Bolivia y desde donde sale buena parte de la hoja de coca que luego se procesa en otros países. Pero Bolivia tiene mucho más que hojas de coca. También tiene gas natural. Y además, mucho. Tanto como para ser el principal suministrador de un país tan grande como Brasil. Sin embargo, y esto hay que reconocerlo aunque me duela, toda esa riqueza natural se quedaba en los bolsillos de unos pocos que ni siquiera vivían en el país. Me estoy refiriendo a las empresas petroleras extranjeras. Así que, como buen socialista, el primer paso de Evo Morales fue nacionalizar el sector de los hidrocarburos. ¿Cuánto es la renta petrolera para el departamento de Santa Cruz? 359 millones de dólares. Después de que nacionalizamos,
2006 al 2018, 2.966 millones de dólares. Esta fue la medida más importante que tomó Evo Morales y además la hizo nada más subió al poder. Y diréis, ¿por qué era tan importante? Pues porque necesitaba una garantía para seguir en el poder. Y esto es así porque Bolivia compete mano a mano con Tailandia a ver qué país tiene más golpes de Estado. Bolivia suma 39 golpes de Estado, intentos de derrocamiento y conspiraciones desde 1946, más que cualquier otro país en el mundo. Así que el 1 de... Mire, honestamente, yo no tengo problema con que una empresa extranjera esté explotando los recursos de un país siempre y cuando el trato entre esa empresa extranjera y el país sea un trato equivalente y justo para ambas partes. O sea, un trato que beneficie a ambos. Que esa empresa privada saque buenos recursos y, bueno, que saque buen rédito y que el país saque buenos dividendos a través de dichos negocios. ¿Qué pasa? Que si en un país hay alta corrupción, no importa si es de izquierda, derecha, de arriba, de abajo, de A a la B, cualquier medida que se vaya a tomar no va a funcionar. Bueno, si son de izquierda es menos probable que funcionen o directamente no funcionan, jajaja. Pero bueno, esa política de que una empresa extranjera explote recursos en un país puede servir si se negocia un buen trato. El problema es que si en Bolivia hay alta corrupción, algún político le llega, por poner otro ejemplo, a una empresa minera canadiense promedio y le dice, hey, quiero explotar litio en tus tierras. Entonces este político dice, bueno, vamos a hacer un trato equivalente. Ustedes se llevan esta cantidad de dinero y usted pague tanto. De repente le dice a la empresa privada, hey, y si hacemos esto, te deja que nos llevemos el 90% del dinero y el otro 10% del dinero te lo llevas directo a tu bolsillo. ¿Qué va a hacer el político corrupto? Dice, de una. Al político corrupto no le interesa que el resto del país reciba los beneficios de ese dinero, que el Estado reciba ingresos a través de esa explotación minera o que los ciudadanos se beneficien. No, el político va a aprovechar de que todo el dinero que explote esa empresa privada se la lleve ese político corrupto de turno. Me imagino que eso fue lo que ocurrió en el caso de Bolivia. Una pequeña elite privilegiada de políticos corruptos estaban coaccionados con estas empresas privadas extranjeras, probablemente canadienses, que estaban explotando toda esa clase de recursos. Y como una de las cosas que produce Bolivia es coca, no me sorprendería que también esos políticos se hayan compichado con el narco. Ya saben cómo funciona esto. No, uno nunca debe de dejar que una empresa extranjera extraiga recursos si se tiene la posibilidad de que las nacionales que lo hagan. Es preferible que una empresa nacional extraiga los recursos. Cuando digo nacional me refiero a que sea del país, ya sea privada o pública. Pero hoy en detalle, Rosma, ¿qué pasa si el país no tiene la capacidad para extraer esos recursos? Es preferible, en ese caso, que una empresa privada extranjera extraiga los recursos y sí, ellos se van a llevar los recursos, pero que usted se lleve el dinero. O sea, la empresa se va a llevar los recursos, va a generar dinero y usted, esa empresa le va a pagar y va a generar dinero y quiere que no, eso es beneficio para el país. Pero como digo, de nada sirve que se haga eso si igualito ese dinero, en lugar de repartirse no, bien utilizarse en el bienestar de una nación, se utiliza es para el bolsillo del corrupto de turno. Otra cosa es que unos meses, a ver, ¿qué envió por acá? A cambio de que se enseñen cómo hacerlo para luego expropiarlo y dejarlo a una nacional. No estoy de acuerdo con expropiar, Rosma. Si usted va a expropiar una empresa... Bueno, mira, voy a leerte dos mensajes. Otra cosa es que unos meses antes de llegar a Evo a la presidencia, el FMI le condonó o perdonó la deuda que habían contraído, por lo que tenían vía libre para gastar lo que quisiera. O sea, básicamente el carajo corre con suerte. Y lo de expropiar, a cambio de que enseñen cómo hacerlo para luego expropiarlo. ¿Usted cree que una empresa privada extranjera va a enseñar cómo ellos hacen el trabajo para que usted luego vaya y lo expropie? Bueno, como comentaba, ninguna empresa privada va a querer que le expropien después de que te haya enseñado cómo usted va a hacer la producción de su país. O sea, si esa empresa, por ejemplo, una empresa canadiense te enseña métodos efectivos de minería en Bolivia, lo último que va a querer esa minera es que le expropies. Además de que el problema de la expropiación es que cuando se lleva a cabo, uno diría, primero tiene que ocurrir dos cosas para que valga la pena. La primera es que el dueño de esa empresa, o sea, los propietarios originales, se les pague por dicha empresa. O sea, se les pague. Aunque si se les pagase por dejarse expropiar, en ese caso sería una venta forzosa, no una expropiación. Pero si se hace eso, expropiar, pues al carajo la empresa. Segundo, siempre que se lleva a cabo una expropiación, no se coloca a una persona capaz de administrar esa empresa. Se coloca al típico compinche corrupto de siempre. Además de que los dueños originales de la empresa son los que saben cómo se maneja esa empresa. No puede simplemente poner otro huevón ahí sin más, porque lo más probable es que termine siendo ineficiente. Además
de cerecita el pastel. El gobierno original de esa empresa, por ponerte un ejemplo, Estados Unidos, se va a imputar si le expropias esa empresa, así que te va a querer poner un embargo económico por expropiarle dicha empresa. Así que, lo siento, es una pésima idea expropiar la empresa, porque la vuelves ineficiente. Es probable que la maneje un incompetente y corrupto a partes iguales y que Estados Unidos u otro país se empute contigo y te quiera poner un embargo económico, sanciones, impuestos, aranceles, etc. Bueno, de darles un periodo de tiempo y luego de ese tiempo que se retiren. Ya lo estoy diciendo, Roma, eso suena bonito en teoría, pero en la práctica no es que funcione. Pero a la canadiense sí hay que hacerlo. Las mineras canadienses son son unos hijos de puta, pero no hay que expropiarlos. Lo que hay que hacer es hacer negociaciones serias con ella de, hey, mira, hay que renegociar este contrato y tenemos opciones. O aceptas nuestras condiciones en las cuales el país salga beneficioso o te me largas. Y si te largas, bueno, ocupamos tu lugar. O sea, si te largas, ocupamos este sitio. Listo. Pero de ahí a decir, expropiese. Ignorando el hecho de que te vas a meter un pedo con Canadá, si haces eso, terminas ocasionando ineficiencia en dicha empresa, como ya te comenté. Mira, yo no me tengo que ir muy lejos de los ejemplos. O sea, Venezuela. Mira Venezuela. Todas las empresas que el gobierno expropió, tanto nacionales como extranjeras, a día de hoy están en la más absoluta ruina. O sea, están en la absoluta ruina. Y entonces le cacopete quitar las empresas de minería canadiense, como dije, mejor, hey, mi negociación es más justa o te largas. Nada de expropiaciones. De mayo de 2006, Evo firmó el decreto 28.781. Con este decreto nacionalizó todos los yacimientos y la explotación de hidrocarburos bolivianos. Y para darle un aire más socialista lo hizo, efectivamente, en el Día del Trabajador. De los hidrocarburos del gas natural que pasan a partir de este momento a manos del Estado boliviano. Las acciones de la petrolera Repsol siguen cayendo en el mercado madrileño tras el anuncio del presidente boliviano de nacionalizar los hidrocarburos. Sin embargo, y por mucho que a mí no me gusten las nacionalizaciones, tengo que reconocer que la medida funcionó. Además, tenía como clientes fijos a Argentina y Brasil, que habían generado una dependencia del gas barato boliviano. Era como la Rusia de Latinoamérica. No le costó mucho llegar a un acuerdo, porque al otro lado de los gasoductos, además, estaban gobiernos amigos. Los Kirchner en Argentina y Lula da Silva en Brasil, que estuvieron encantados en darle la mano izquierda a su buen amigo boliviano. Pero ¿cuánto dinero ganó Evo con la nacionalización? Pues para que os hagáis una idea, entre 1985 y 2005 el Estado boliviano recibió 4.500 millones de dólares en las regalías que pagaban las petroleras y las gasísticas. Es decir, que hablamos de un promedio de 225 millones de dólares al año. Puede parecer mucho dinero, pero es irrisorio si tenemos en cuenta todo lo que sacaban. Sin embargo, tras la nacionalización, pasaron a 3.500 millones de dólares anuales. Vamos, que fue una mejora en toda regla, más de 10 veces más dinero. El gas pasó a suponer el 30% de los ingresos totales del gobierno. Vamos, que Bukele estaría contento. La mayoría de economías que se han desarrollado siguen impulsando políticas de izquierda. Gracias a esto, Evo Morales de repente tenía dinero de sobra para gastar. Y vaya si lo hizo. Logró Me sigue siendo muy irónico que Bukele haya dicho eso en 2012. el clásico milagro socialista, porque al aumentar el gasto público, muchos bolivianos consiguieron salir de la pobreza casi de golpe. Y mientras tanto, la economía boliviana estaba on fire. Y así es como Evo Morales se convirtió en la rockstar, el ejemplo a seguir. A ver, voy a leer este último que envió Rosma. Y si te financian un golpe de estado, Amandovich, lol. Eso solo es con una expropiación sin plan y solo hacerlo sin saber, como lo que se hizo en Singapur. Fueron expropiaciones planeadas y ya tenían gente especializada para poner esas empresas. Sí, yo me sé que el caso de Singapur, de que Singapur expropió prácticamente el país entero, pero Singapur no es el resto del mundo. Singapur es un microestado en el cual prácticamente todo el país pertenecía a los British y para independizarse y poder hacer cosas ahí tuvieron que prácticamente quitarle todo lo que había de tierra, empresas, recursos, etcétera, a los British para que pase a mano de la gente de Singapur. Concretamente, creo yo recuerdo, expropiaron el 86% de todas las tierras, bienes y servicios que estaban en el lugar, porque prácticamente ese microestado directamente no era de ellos, era de los British. Así que era eso o no tener país. Eso era parte también de su independencia. Y ya de ahí en adelante, después de que expropiaran eso, tuvieron que empezar desde cero a trabajar con todo lo que tenían. Pero eso es el caso especial de Singapur. Te recuerdo, las excepciones no son la norma. Y especialmente la política. Una excepción no es la norma. No puedes llevar a cabo el ejemplo de Singapur a Venezuela, ya viste, se llevó a cabo y fracasó. No puedes llevarlo tampoco con Bolivia. No puedes llevarlo a cabo contra... no puedes llevarlo a cabo contra, por ejemplo, México. O en los dos casos. No podrías utilizar el caso de Singapur en Estados Unidos. O sea, sería prácticamente un suicidio político y económico. Hasta Colombia también. No, Leca, pero es que se tiene que planificar y bla, 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 bla. ¿Quién no me asegura que las expropiaciones de Hugo Chávez no estaban planificadas? ¿Y quién me asegura que las expropiaciones en Singapur, como digo, estaban súper planificadas también? Porque también, una cosa que te voy a decir, Rob, ahí es que tú puedes planificar todo. O sea, aunque no lo creas, yo soy muy metódico que le gusta planificar cosas.
Me encanta la planificación. Y aún así, a pesar de planificar, las cosas igual pueden salir mal. La ley de Murphy, todo lo que puede salir mal, sale mal. Incluso a nivel de política, en microgestión, en macrogestión de un país. Todos tus planes se pueden ir al carajo en cuestión de segundos por una consecuencia imprevista. Y en ese tipo de situaciones es mejor no arriesgarse. Así que no es buena idea llevar a cabo una expropiación. Aunque creo que en Irán fue que financiaron un golpe para quitarle el petróleo a los British. Bueno, no tiene por qué ser así. No tiene por qué expropiar a todo el país. Porque puedes solo hacerlo con los recursos del país. Que no es llegar al punto de que hicieron Venezuela, solo asegurarse. Sí, pero es que en el caso de Singapur fue ese, que expropiaron en el país entero. Porque era, nos independizamos de los British, pero no tenemos país porque todo esto le sigue perteneciendo a los British. Así que hay que expropiarlo todo para poder tener el país para nosotros. Para el resto de políticos de izquierdas de todo el mundo hispanoparlante. El secretario general del partido Podemos, Pablo Iglesias, se encuentra en La Paz para participar en un evento para conmemorar los 100 años de la Revolución Rusa. El español se reunió con el presidente de Bolivia, Evo Morales, en el Palacio de Gobierno. De hecho, la tesis doctoral de Íñigo Errejón explica punto por punto cómo Evo Morales construyó la hegemonía política en Bolivia. Por cierto, que es una tesis doctoral muy recomendable para aprender de política. Y ahí se explica a la perfección cómo Evo Morales consiguió perpetuarse en el poder. Y las cosas como son. Por esa época, Me anoto esta tesis, tengo que investigarla. Bolivia crecía a un ritmo parecido al de la mismísima China. Vamos, que había pocos peros que ponerle a este buen señor. Bolivia, 3 claves del éxito económico del país que más crece en América del Sur. Y de nuevo, Morales hizo lo que todo buen populista hace, a saber, regalar dinero. Lo destinó a programas sociales y con eso se ganó el apoyo de toda la gran mayoría pobre que había en el país. Apoyo que necesitaba para continuar su programa hacia el socialismo del siglo XXI. En estos años, Morales es, lo que os decía, una rockstar. O bueno, más bien, una andinastar. En un acto en el que hubo... Lo que iba a decir ahorita de Evo Morales es lo siguiente. Estaba entrando dinero que jode en Bolivia, estaba yendo todo bien, estaban convirtiéndose en la andina star de Latinoamérica, pero Evo Morales cometió un grave error. El error que, te lo digo, también lo cometió Chávez, que todo político socialista del siglo XXI comete, que es que cuando entra dinero a avanzar, en lugar de reinvertir ese dinero en infraestructura para hacer que el país sea muchísimo más eficiente y próspero, como hizo Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Alemania, Suecia, Corea del Sur, Japón, China. No, lo que hacen es la clásica de políticos socialistas populistas de latinoamericanos, que es regala dinero a los pobres. ¿Para qué? Para que esos pobres te voten y se vuelvan dependientes a ti, el Estado gobernante. Porque usted conoce el dicho de dale pescado a un hombre y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. Muy bonito ese dicho. Pero ¿qué pasa con los políticos populistas latinoamericanos? Que ellos aplican esta, que es dale pescado todos los días y esa persona será tu esclavo. Y creedme que Chávez aplicó eso muy, pero muy bien. Maduro lo sigue aplicando. ¿Sabéis cuánta gente Maduro tiene esclavizada en Venezuela con los famosos bonos, que son prácticamente migajas miseria, pero a pesar de esa puta miseria, muchísimos chavistas siguen apoyando a Maduro porque si le dejan de apoyar a Maduro, dejarán de darles el bono alimenticio, que es básicamente una cajita de comida que trae una harina, un arroz, un garbanzo descompuesto con hongos, leche vencida y ligada con... ¿Cómo que se llama esto? Ligada con cemento y vergas así por el estilo. En Israel tienen un fondo público-privado para invertir en startups. Eso debió hacerse. Sí, pero si los políticos latinoamericanos de izquierda hiciesen eso, serían buenos políticos. Pero sabemos que no destacan por ser buenos políticos. Color, música y danzas autóctonas, Morales se emocionó hasta las lágrimas por encontrarse con el pueblo que lo vio nacer y elogió la lucha de los movimientos sociales por la dignidad de Bolivia. Desde entonces parecía que nada podía frenar a Evo Morales. Bolivia cambió su constitución y se convirtió en un estado plurinacional. Desde entonces tienen 2 banderas oficiales. Esta, que es la que todos conocéis, y esta otra, que es la bandera indígena. Corrección, es la bandera que solamente representa a una etnia del país. Ya, quiero buscar algo acá. ¿Cuál es la etnia más grande de Bolivia? La etnia más popular de Bolivia son... La etnia más grande de Bolivia son los quechua y los aymaras. ¿Cuál es la etnia de Evo Morales? Evo Morales de indígena Uru Aymara. Y su idioma materno es el aymara. Bandera de la etnia aymara en Bolivia. La huipada. Quiero saber una cosa. ¿Alguno acá captó lo que estoy queriendo decirles de fondo con todo esto? ¿O necesito explicarlo con manzanitas? Bueno, vamos a dejarlo así. Qué casualidad, ¿no? Que Bolivia agarró la bandera de un grupo étnico, de los muchos que hay en Bolivia, de un grupo étnico, y que casualmente es el grupo étnico de Evo Morales, y utilizó su bandera
como la bandera oficial del país, de que no, esta bandera representa a todos los indígenas, cuando solamente es la bandera de un grupo étnico, que casualmente es el grupo étnico de Evo Morales. ¡Qué hijos de puta!, ¿no? Ah, por cierto, ya yo he comentado que eso lo de Estado Plurinacional de Bolivia, tengo entendido que la Constitución de Bolivia, gracias a esa tontería, Bolivia se le puede dar la gana y dividirse en 4 pedazos. Una región para cada grupo étnico y dejar de ser un país unido, sino directamente un país dividido entre múltiples etnias. Gracias a esa tontería de Estado Plurinacional. Y Evo se cansó de ganar elecciones. A fin de cuentas, parecía tener la solución ideal para el principal problema del país. De bolas que no se va a cansar de ganar elecciones y prácticamente le puso en bandeja de plata el país a su etnia, a los Aymara. O sea, me imagino que este carajo hizo eso porque como esta es la etnia más popular, es mi etnia, voy a consentirla todo lo posible para que esa gente me siga apoyando. Así que prácticamente acabó de ser que el país sea de ellos. ¿Qué pasaba? Pues lo mismo que con Bukele, que tenía una sed de poder desmesurada. La nueva constitución boliviana le impedía presentarse a un 4º mandato. Conclusión, viendo que era imparable, el 21 de febrero de 2016 convocó un referéndum constitucional para poder volverse a presentar a las elecciones. Sin embargo, el no ganó con un 51,3% de los votos. Una cosa es que los bolivianos le apoyaran y otra muy distinta que lo quisieran ad eternum. Sin embargo, al igual que Bukele ha buscado su forma de perpetuarse en el poder, Morales se aseguró de controlar el Tribunal Constitucional. ¿Os va sonando esta historia? Así que en el año 2000... Porque tengo la sensación de que mucha gente en los comentarios va a estar puteando a Fonseca por la puya que le está tirando a Bukele. En 2017, el Tribunal Constitucional declaró que la reelección indefinida es un derecho humano, porque el poder no entiende de años ni de fronteras. Los presidentes también aman y también padecen. Hasta aquí ya vamos mal. Pero es que tras esta decisión, Evo se presentó a las elecciones de 2019 y ese día es cuando se dio uno de los fraudes más descarados de la historia de los fraudes. Los bolivianos fueron a las urnas y después vino el recuento. Y al contar los votos, resulta que Evo estaba perdiendo, pero... en el último momento se apagó la luz. Vaya por Dios. En el momento más crítico, el centro electoral se quedó sin electricidad. Y cuando volvió la luz, ¡oh sorpresa!, Evo Morales mágicamente remontaba en el recuento, porque la luz del socialismo del siglo XXI había iluminado el centro de recuento de votos. Sin embargo, los malvados observadores de la neoliberal OEA tenían linternas a mano y denunciaron la maniobra. Y a partir de ahí todo fue cuesta abajo para Evo. ¿Saben? Yo creo que ya debería aplicarse una ley internacional que diga que cuando haya elecciones en un país y se vaya la electricidad, automáticamente esa elección se tiene que anular y se tiene que repetir. Porque qué casualidad que siempre que se va la luz, cuando hay elecciones, llega la luz y, oh sorpresa, el partido oficialista va ganando. O sea, hermano, ese cuento chino es que lo he escuchado con cada puto país del mundo. El descontento en Bolivia crece a medida que aumentan las denuncias de fraude electoral. Ahora bien, a diferencia de Nicolás Maduro, Evo Morales sí se vio obligado a abandonar el poder. Eso sí, no penséis ni por un momento que esto fue el fin de su trágica historia. Ahora mismo lo vamos a ver. Caer desde la cima. Como os decía, Evo Morales tuvo que renunciar el 10 de noviembre de 2019. Las protestas masivas a lo largo de todo el país duraron la friolera de 21 días y amenazaban con convertirse en un motín general, y os recuerdo que Bolivia tiene experiencia con los golpes militares. Ya se estaba empezando a especular que los militares estaban planteando echarlo al estilo boliviano, y no solo renunció, sino que corrió a buscar asilo a México después de esquivar los intentos para detenerlo. A casi 16 horas de haber salido de su país, Me encanta cómo México presume de ser un país neutral, imparcial, hasta que llegó Manuel López Obrador, y de ahí en adelante es... Sí, México es un país súper imparcial hasta que se trata de defender a corruptos de izquierda en el resto del continente. Porque siempre que se meten con alguien de izquierda en el resto del continente, sale México en su defensa. Por ejemplo, o sea, en el caso de Evo Morales, que le dieron asilo político. Pero había un carajo que estaba siendo investigado por corrupción también en Ecuador, y México ya le había ofrecido asilo político. Y no es la primera vez que hacen eso, ya hicieron eso con muchos otros políticos de distintas partes del continente, ofreciéndole asilos políticos solamente porque, ay, es que pobrecito, lo están persiguiendo y es de izquierda, hay que protegerlo. Pero México se supone que era un país neutral, teóricamente no deberías darle asilo político a alguien, ni mucho menos por su inclinación política, así que neutral, mis cojones. Presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a México. También que quede claro, yo di la instrucción de ofrecer el asilo. Pero es que Evo no huyó del país solamente para eludir a la justicia. Se fue con la idea de conseguir apoyos para poder regresar al poder. Sin embargo, no me digáis cómo lo hizo, pero consiguió alterar a la persona más tranquila del mundo. Porque sí, AMLO le invitó a irse. Y sí, estoy hablando del mismo AMLO de abrazos no balazos. O sea, este señor. De cómo la estrategia nuestra es distinta. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede. Y no funciona. Y no es humano enfrentar el mal con el mal.
El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Sí, os podéis imaginar a este hombre con ese gesto tan enérgico y decidido diciéndole a Evo Morales: mira, Evo, yo creo que deberías marcharte. Sí, ahí tienes la puertecita, si lo prefieres. Vamos, que Morales se tuvo que ir de México, pero por suerte todavía... Por cierto, Evo Morales no, Aldo, ¿cómo llevas eso de abrazos no balazos contra el narco? El mal hay que combatirlo con el bien. Mira, lo único que necesita el mal es que los buenos hombres no hagan nada. Y tu abrazos no balazos se traduce en no hacer nada. Y por no hacer nada es cuando el mal está triunfando. Combatir al mal con violencia no es hacer el mal, porque estás utilizando la violencia como un medio para hacer el bien. ¿Qué tipo de violencia lesca? O sea, estoy usando violencia de ejemplo porque, según esta gente, arrestar a un criminal es violento. O defenderse usando armas de fuego contra un grupo militar armado que está utilizando armas de fuego contra tus civiles, eso está mal, según la lógica de este coño. Así que no, eso de abrazos, no balazos, no funciona. No, es que pobrecito, no puede disparar al delincuente. Y es por eso que tu país se convirtió en un estado fallido. Evo falló en transformar su país en una dictadura, como en Nepal. Venga, le voy a robar este ejemplo a Pandro. Hay un chico en un colegio al cual un bully lo está jodiendo. Le está haciendo bully, le roba su almuerzo, le cae coñazo, le jala los pantalones, lo humilla al frente público, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro chico que sabe artes marciales y tiene la posibilidad de defender a ese chico. Pero ese chico de repente dice: la violencia es mala, mata el alma y envenena. Y yo no puedo utilizar la violencia para detener a ese bully porque si utilizo la violencia, ese bully pues se va a enojar y yo voy a quedar como alguien violento. ¡Wow! Así que mejor no hago nada. ¿Con eso está solucionando el problema? No. Simplemente está haciendo la vista gorda y está siendo prácticamente cómplice del problema, como lo es el gobierno de México. Pero ¿qué pasa si ese sujeto dice: no, usted, señorito, ya me va a dejar ese muchacho en paz, así que te voy a dar la turbopaliza de tu vida y vas a quedar en silla de ruedas una semana, pero ese niño no me lo vas a tocar más? Pues, ¿estás utilizando violencia? Sí, pero estás haciendo un bien, porque estás ayudando a un indefenso frente a alguien que está utilizando su posición de poder para hacerle daño a los demás. Y en este caso, en el caso de México, debería ser el Estado, que tiene una posición de poder incluso más grande que el narco, y puede utilizarla para combatir al narco y defender a sus ciudadanos, pero prefiere hacerse a la vista gorda. Aunque bueno, seamos honestos, en realidad lo hace porque en el fondo todos sabemos que Morena es parte del narco en México. O sea, ellos son parte del narco, no queda de otra. Y si no son parte del narco, bueno, entonces son los políticos más incompetentes y brutos, mongólicos y retrasados y subnormales que existen en la faz de la tierra. Le quedaban amigos que le cogían el teléfono. Esta mañana se dio a conocer que Evo Morales llegó a Argentina en un operativo secreto, tan secreto que ya lo sabemos, y bajo condiciones de refugiado. Evo se refugió en la Argentina de Alberto Fernández, así que ya os podéis imaginar, Evo Morales y Alberto Fernández juntos en una misma habitación, el dúo favorito de toda feminista. Si no habéis pillado la ironía y la referencia, tranquilos que la entenderéis después. Daba igual el poder que había acumulado en sus 13 años de gobierno, ahora se encontraba en el exilio. Pero no penséis que eso significó el final del movimiento al socialismo en Bolivia, para nada. Tras irse a visitar a AMLO, le sucedió, como marcaba la Constitución, Yanine Áñez, la vicepresidenta del Senado. ¿Y de qué partido era esta señora? Pues del Movimiento Demócrata Social, que en contra de lo que pueda parecer por el nombre, era un partido de derechas. Sin embargo, cuando convocó elecciones en 2020, ¿adivináis quién ganó? Exacto, el Movimiento al Socialismo con el 55% de los votos. Eso sí, el candidato no era Evo Morales, sino Luis Arce. ¿Y qué hizo nada más llegar al poder? Pues perseguir a la oposición. Áñez, quien cumple una condena tras ser acusada de asumir la presidencia de manera inconstitucional, enfrenta penas de hasta 20 años de cárcel por terrorismo y asociación ilícita. Ya desde la época de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo, o MAS, era conocido por su persecución a los opositores, porque gobernar sin oposición también es un derecho humano. Los invito a que busquen qué pasó con esa muchacha en la prisión. Les va a dar cosa. Tienen sentimientos, el amor debe vencer al odio, y algunos insultos duelen más que un misil. Por eso ha sorprendido a tantos el resultado de estas elecciones. Y es que cualquiera que pudiera hacer la más mínima sombra al partido era detenido. Y ahora, viendo que el poder se le escapa de las manos, era el momento de seguir en esa línea. Pero en cualquier caso, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernández Camacho, uno de los dirigentes del sur boliviano, fue detenido a finales del año 2022. Básicamente, Arce metió en la cárcel a todo aquel que pudiera suponer un riesgo para su gobierno. Plataformas ciudadanas, cocaleros y médicos se unieron en una masiva protesta que recorrió parte del centro de La Paz para pedir una justicia independiente y el cese de lo que consideran una persecución judicial tras el encarcelamiento del expresidente interina de Bolivia, Yanine Áñez. Y así es como el MAS aceleró la conversión de Bolivia en una dictadura sin paliativos. Sin embargo, ¿sabéis a quién no pudo meter preso? Pues a Evo Morales, que volvió al país después de que Arce ganara las elecciones. Pensadlo así, su partido volvía a gobernar, y Morales pensaba que su amigo le devolvería el cargo.
Sin embargo, pasó justo lo contrario. El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue expulsado del partido político Movimiento al Socialismo, MAS, con el que ganó las elecciones en 2020. Primero lo primero, va a banear ese bot de mierda otra vez. Baneado. El expresidente Evo Morales se disputa con Arce el liderazgo del oficialismo de cara a las presidenciales de 2025. Seguro que esta historia os va a sorprender. Nunca habíais oído hablar de un partido de extrema izquierda que termina dividido en dos facciones debido a una lucha de egos de dos de sus grandes líderes. ¿A que nunca lo habíais oído? Bueno, pues es lo que pasó en Bolivia. El partido se dividió entre los evistas y los Hasta la ironía Fonseca. arcistas. Y en mitad de esta guerra civil, la justicia boliviana se acordó de que Evo Morales tenía unas cuantas deudas pendientes con la justicia. Una notificación de una orden de detención a través de Twitter lo hizo Arturo Murillo, el ministro interino del Interior, quien se dirigió al expresidente Evo Morales. Fue el mismo Murillo quien a finales de noviembre reveló una llamada en donde supuestamente Evo Morales ordena bloqueos en Bolivia desde México. Y no hablamos de denuncias menores, precisamente, porque resulta que Evo Morales es la versión inca de Jeffrey Epstein. Literalmente. O sea, Morales había formado un harén con niñas menores de edad. Un harén, no exagero para nada. Literalmente daba dinero o cargos públicos a los padres para que les enviaran a sus hijas. Y una de ellas se llegó a quedar embarazada. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, está siendo investigado por la supuesta violación de una menor hace 8 años, con quien presuntamente habría tenido una hija, según reveló este jueves el ministro de Justicia, César Siles. Como os podéis imaginar, estamos hablando de algo tan brutal que es moralmente imposible no actuar. Francamente, no sé si esto tendría algo que ver con el hecho de que hasta AMLO le echara de México, pero probablemente. Y como os podéis imaginar, la justicia fue a detenerlo. Así que, ¿qué hizo la versión inca de Jeffrey Epstein? Pues volvió a sus orígenes, es decir, a la zona cocalera que lo vio nacer. Y ahí se rodeó de una milicia. El expresidente boliviano Evo Morales, que permanece atrincherado en el trópico de Cochabamba para evitar ser capturado por un caso de trata agravado, se encuentra custodiado por un grupo de casi 2.000 seguidores armados con lanzas y escudos. Y ya sé lo que os estaréis preguntando. Hermano, es lo de estos incas. Bueno, no serían incas como tal, pero ya sabes, esta es la versión inca de Jeffrey Epstein. Bueno, mejor dicho, la versión aymara de Jeffrey Epstein. Estos, miren, el Haru, de hecho, se los voy a enseñar. El propio Haru habló, esto es tan surreal que hasta Haru habló de este tema. O sea, ¿ustedes creen que joda eso lo de...? Miren. Bolivia acaba de convertirse en Esparta de la peor forma posible. Y es que en Laucaeñe, un pueblo boliviano perdido de la mano de Dios, los residentes decidieron que Evo Morales es inocente de todo lo que se lo acusa y que van a protegerlo hasta las últimas consecuencias. Están tan implicados que arman guardia a las 24 horas del día, armados con, escúchame, lanzas de madera y escudos metálicos hechos de partes de barriles industriales. Controlan el acceso al pueblo y no dejan pasar ni a la policía ni a prácticamente nadie que no conozcan. Y además tienen un estilo de vida espartano. Descansan en tiendas de campaña hechas de lo que sea que hayan encontrado y comen en ollas populares para poder estar listos en todo momento. A mí la verdad me parece una locura, pero decime, vos, ¿qué opinás? Así, efectivamente, gente, la versión aymara de Jeffrey Epstein tiene su versión aymara de espartanos protegiéndole el pueblo. Ya sé lo que os estaréis preguntando en este momento. Vale, nos ha quedado claro que Evo Morales es un indeseable. Peor que eso. Pero claramente su partido estaba en su contra. Quiero decir que nadie puede decir ahora que el MAS haya apoyado a Evo Morales después de que se supieran todas sus fechorías. Entonces, ¿por qué exactamente el MAS se ha pegado semejante batacazo electoral? Recordad que no estamos hablando de una derrota electoral sin más, que sería comprensible. Es que hablamos de pasar de más del 50% de los votos al 3%. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de que solo van a tener un diputado en el Parlamento. El MAS se ha convertido en un Titanic político. ¿Pero cuál fue su iceberg? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El fin del milagro socialista, otra vez. Otra vez. Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde Política Internacional. Este es tu... Sigamos con... Como ya os podéis... Hoy. ¿Recordáis cuando Bolivia estaba on fire gracias a nacionalizar los hidrocarburos? Pues bien, como ya os podéis imaginar, esta medida también tiene su cara B, porque todo ese crecimiento económico terminó en el año 2014. En ese año se registró el pico de ingresos por la venta de gas, un total de 5.480 millones de dólares. Ya lo busco. A partir de entonces, el precio internacional del pedo de dinosaurio empezó a bajar. Y recordad que esa era la principal fuente de financiación del Estado. Así ¿sabes que lo voy a buscar ya mismo? A ver, ¿cómo dijiste que se llama? Busca la ceremonia que Evo hizo en la Puerta del Sol. A ver, ¿por qué siento que eso va a ser súper surreal? A ver, quiero ver esta vaina, pero tengo la sospecha que va a ser absurdo. Evo Morales llegó hasta la Puerta del Sol en Tiwanaku. Así se atrinchaba Evo Morales en Bolivia. ¿Cuál de todas es? Es esta. Evo Morales celebra la ceremonia de solsticio de verano en Bolivia. ¿Cuál de estos tres es? Ahora que vamos a ver, estamos viendo Bolivia siendo Bolivia. Estamos viendo la versión inca de Jeffrey Epstein. Bueno, no inca. Pues está mal dicho que sea inca. Es la versión aymara de Jeffrey Epstein. Prometeo. Ay, bienvenido. Y Bolivia también vive su propia festividad. El presidente Evo Morales participó en las ceremonias por el solsticio de verano en el lago Titicaca, que marcaron el comienzo de un nuevo tiempo.
Homenaje al planeta Tierra a 3.800 metros sobre el nivel del mar. La Isla del Sol sobre el lago Titicaca es el escenario de congregación. El punto de partida, el ritual de permiso al Rey Sol o Tatahuilca en dialecto aymara. Ajá. Después, un ritual de limpieza del aura de los asistentes. Luego, una serie de invocaciones para obtener energías benéficas. El momento cumbre ha sido la participación del presidente boliviano Evo Morales, de descendencia aymara, hizo una ofrenda especial a la Madre Tierra. El resto del día será dedicado a otros. No, pero esto no es raro, Armando. O sea, si el carajo que es aymara se pone a hacer ritos aymaras en tierra Evo aymara, Morales. pues no es descabellado que eso haya pasado. El expresidente de Bolivia permanece atrincherado en el Chapare, en la región del trópico de Cochabamba. Esto lo vamos a dejar para el final como bonus clip. Así es la trinchera de Evo Morales en Bolivia. Vamos a dejarlo para Evo el final Morales, de la nación como bonus clip. Evo Morales, luego de estar en la... Evo Morales llegó hasta la portada del Sol de Tihuamaco. Ah, no, este dura 9 minutos. Puta madre, lo va a ver. Era la tercera. Pásalo si querés. Yo luego lo reviso. Así que, ¿qué pasó después? Pues ya os lo podéis imaginar. El gobierno del MAS había disparado el gasto público a niveles nunca vistos. Ya sabéis que la popularidad sale cara, sobre todo si eres populista. El problema, pues que apenas cayó un poco el precio del gas, el Estado entró en déficit. ¿Y cómo diréis que cubrieron ese déficit? ¿Sacando la motosierra al estilo Milei? Pues no, tirando de reservas. En 2014 Bolivia tenía guardadas en sus arcas unos 15.000 millones de dólares. Y en el año 2019, el año final del gobierno de Evo Morales, estaba en 6.470 millones de dólares. El Banco Central de Bolivia, BCB, anunció hoy jueves un descenso significativo en las reservas internacionales netas, RIN, del país, marcando un mínimo histórico en los últimos 18 años. El presidente del BCB, Edwin Rojas, al frente de una conferencia de prensa, precisó que el país alcanzó los 1.709 millones de dólares al cierre de 2023, en contraste con los 3.796 millones de dólares registrados en el año anterior. ¿Y qué pasa cuando te quedas sin reservas? Pues que tu divisa se empieza a devaluar. Al igual que ocurrió en Argentina, Bolivia tiene un tipo oficial de cambio. Y al quedarse Y también en Venezuela. sin reservas, el gobierno limitó la compra de dólares. Esto hizo que en el mercado negro Igual que en Venezuela, ¿no? el precio del dólar subiera, llegando a alcanzar los 17 bolivianos por dólar. Igual que en Venezuela, ¿no? Y sí, la moneda de Bolivia se llama el boliviano. No se esforzaron mucho poniéndole el nombre. Igual que en Venezuela, ¿no? O sea, bro, o sea, que el plan populista de Bolivia copiado y pegado de Venezuela haya acabado exactamente igual no me sorprende. Pero lo de que la moneda de Bolivia se llame boliviano, igual que la moneda de Venezuela, porque en Venezuela, ¿sabéis cómo se llama nuestra moneda? Bolívar. O sea, Bolivia y Venezuela son hermanos distanciados, o sea, son primos hermanos distanciados, pero bajo la misma consigna que es ser imbéciles. Iba a decir hermanos unidos en la subnormalidad, coño, lo retrocedí sin creer. Bro, o sea, esto sí lo voy a esperar. De hecho, le voy a decir esto a Junior ahora mismo. Hermano. Ah, verdad, yo soy el Discord. Le voy a decir a Junior. Junior, sé que estás ciego, pero tienes que ver esto. O sea, la moneda de Bolivia se llama también boliviano. Limitó la compra de dólares. Ajá, como dije, esto igual que en Esto Venezuela. hizo que en el mercado negro el boliviano. Igual que Venezuela, ven, copiar y pegar. Ven, gente, el socialismo del siglo XXI siempre acaba igual. Se esforzaron mucho poniéndole el nombre. Esto es más del doble que el precio oficial, cercano a los 7 bolivianos por cada dólar. Pero los problemas no se quedaron solamente aquí. La inflación comenzó a subir y el nuevo gobierno de Luis Arce siguió la política de su predecesor de que Igual que en Venezuela. más reservas como si no hubiera mañana. Igual que en Venezuela. Crisis en Bolivia. El gobierno debió vender oro para garantizar las importaciones de combustible y mantener los subsidios. Igual que en Venezuela. El gobierno se limitó a poner más límites a la compra y el uso de dólares. Pero Igual que en Venezuela, o sea, me van a tener un buen rato así, para que luego venga un pelotudo y diga, no, es que funcionar, güey. Ajá, ¿y por qué en Venezuela ocurrió esto? No, eso no era verdadero socialismo. Ajá, ¿y por qué en Bolivia ocurrió esto si también lo aplicaron? Es que ese no era verdadero socialismo, pero si ambos aplicaron el socialismo. No, eso no es verdadero socialismo. ¿Y cuál es el verdadero socialismo? El verdadero socialismo es el que aplica un país siempre y cuando esté funcionando. Ajá, y a lo que empieza a fracasar, y ahí deja de ser el verdadero socialismo. esto no solucionaba el principal problema, que era el enorme gasto público. En 2023 el déficit era del 7% del PIB, pero en 2025 ya habían superado el 9%, lo que lo hacía prácticamente insostenible. Para ese momento, los gasoductos que traían divisas desde Argentina y Brasil habían dejado de bombear como lo hacían antes. La producción de gas en 2014 era de 60.000 millones de metros cúbicos diarios, y en 2024 se había reducido a la mitad. No voy a decir que es igual que en Venezuela porque los números no son exactamente los mismos. El precio por un litro de gasolina se mantiene en torno a los 0,54 dólares. En total, el gobierno se gastó en estos subsidios unos 2.880 millones de dólares solamente en el año 2023. El problema. Bolivia atraviesa una grave crisis económica agudizada por la escasez de combustible y una creciente tensión social. La falta de dólares ha generado un profundo impacto en la economía del país, afectando directamente a sectores clave como la agricultura, el transporte y la minería. Y por mucho que subsidien el precio de la gasolina,
Si el gobierno no tiene divisas para importar, ni la gasolina, ni el resto de productos que tiene que comprar en el extranjero, pues es que no puede hacer nada. Como veis, el milagro socialista terminó cuando se terminó el dinero. Igual que en Venezuela. Ja, 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 ja. Sé que voy a dejar de hacer ese chiste. Bueno, ya creo que quedó muy claro. Reuters señala que en junio de 2025 la inflación en Bolivia llegó al 23% anual, la más alta en 40 años. Como os podéis imaginar, esto ha disparado el descontento popular. Y esto explica también por qué en estas elecciones el candidato más votado fue el señor Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano. ¿Cuáles son sus propuestas en campaña? Pues básicamente, reducir el tamaño del Estado, eliminar empresas públicas en números rojos y bajar los impuestos. Eso es de todo menos demócrata cristiano. Cámbiese ese nombre. Ese nombre es tremendo clickbait. O sea, ¿cómo se llama el partido? Demócrata cristiano. Ah, entonces son de centro de derecha europea. Que de nuestra región será centro izquierda. No, pero este partido político es más parecido a Milei que otra cosa. Quieren reducir los impuestos, el tamaño del Estado y bla, bla, bla. Cámbiese el puto nombre. Además de implementar un sistema basado en el blockchain para las contrataciones públicas. Efectivamente, cámbiese el puto nombre. Esa madre no es eso es de todo menos demócrata cristiano. La idea con este sistema es que se pueda asegurar la transparencia, el anonimato de frentes y sobre todo la equidad en las licitaciones. Y diréis, ¿tiene sentido esta medida? Pues hombre, en principio parece que sí, porque el sistema blockchain, que es el mismo en el que se basan las criptodivisas, sirve también para muchas otras cosas. Básicamente blockchain es un sistema donde todos los nodos, todos los que lo utilizan, tienen toda la información. Así que tiene bastante sentido que se utilice para contrataciones públicas. Luego habrá que ver los detalles y cómo se implementa si es que llega a hacerse. Pero en principio la idea no parece mala. A mí que me gustan las criptomonedas y el sistema blockchain, yo toda la vida he dicho de que Bertale, toda la vida he dicho, Bertale, el blockchain, sin el tema de las criptomonedas, es una tecnología muy poderosa que a largo plazo en un país estable y democrático serviría. De hecho, el blockchain podría asegurar que la democracia funcione en más de un aspecto. No es joda. Por ejemplo, con el sistema blockchain, imagínense, lo voy a poner así de sencillo, imaginaos que en su país utilicen un sistema electoral basado en blockchain. Prácticamente el trampear las elecciones se fuma. O mínimo se hace súper difícil. Prácticamente para trampear unas elecciones basadas en blockchain tendrías que tener un poder de cómputo increíblemente superior al de toda esa blockchain junta. O sea, tendrías que tener la capacidad de múltiples países para atacar dicho sistema blockchain y tumbarlo. Y si un país te hace eso, pues directamente ese país te está atacando. O sea, guerra. Así que en circunstancias normales nadie podrá tumbar tu sistema blockchain así. Por lo tanto, un sistema electoral basado en blockchain estaría bueno. De hecho, yo había dicho que si en un futuro, no sé, me pongo a aprender a programar y aprendo cómo hacer el sistema blockchain y todo eso, esa era una de las cosas que pensaba hacer que era hey, un sistema electoral basado en blockchain. No me parece tan jodido, lo jodido es aplicarlo, pero no aplicarlo de que el sistema ya sea difícil de aplicar, sino aplicarlo de que un gobierno acepte ese sistema blockchain. Porque seamos honestos, a ningún gobierno bananero con un índice de corrupción altísimo le interesa que haya transparencia electoral. Servido para esto. A segunda vuelta pasan dos candidatos de derecha, Rodrigo Paz, hijo del expresidente Jaime Paz, y el que fue la sorpresa de la jornada, y también Jorge Tuto Quiroga, hijo político y ex vicepresidente del dictador Hugo Banzer, quien después fue también presidente elegido en elecciones. Me parece medio utópico considerando que muchos pueblos no tienen ni electricidad. Bueno, cuando perfeccione la computación cuántica se podrá hacer eso en un solo PC y para eso no queda mucho. Tocaría ver ropa. De hecho, me acaba de entrar la curiosidad. Voy a preguntarle un momento a Dixie. Ok, creo que en ese tiempo había escuchado una mierda así, pero quiero una cosa. ¿Puede una computadora tumbar toda una red blockchain sobre el tema y me comparte fuentes? Te iba a preguntar cómo así Rockman, pero creo haber escuchado eso que tú me acabas de sugerir, creo haber escuchado de ello, haber leído un artículo de ese tema. Así que voy a aprovechar de mandar esto para buscarlo, para investigarlo. No por redebatirlo y no así por el estilo, sino porque genuinamente me interesa saber cómo una PC cuántica, o bueno, múltiples tal vez sí, pero cómo una PC cuántica puede tumbar toda una red blockchain. Ah, y respondiendo al mando sobre esto de que no, es que hay pueblos donde ni electricidad hay. Bueno, en ese caso el Estado va a tener que trabajar muy duro en llevar electricidad y computadoras y también internet para dicho estado, o sea, para esas regiones y que esa gente pueda, bueno, votar. Sin embargo, mira, no quiero ponerme clasista, no quiero decirte que quizás no es tan mala idea que la gente pobre no vote, pero déjame enseñarte algo. Aquí está. La tribu amazónica adicta al porno y otros extuertos de la era digital. Está teniendo... Ah, coño, la madre del país. Recuerde que ese medio hay que suscribirse a ellos. Aquí está esta noticia, me sirve de la vanguardia. La tribu que descubrió el internet gracias a Elon Musk y ahora sus integrantes son adictos a la pornografía.
La tribu amazónica Marubo no es la misma desde que sus integrantes descubrieron las virtudes de Internet. En septiembre del año pasado, de paso fue en septiembre, hoy, 9 meses después, muchos jóvenes de esta remota aldea indígena ubicada en las zonas más aisladas del planeta se volvieron adictos a la pornografía. Eso es lo que más le preocupa a Alfredo Marubo, uno de los líderes de la tribu en la que todos se apellidan igual y que desaprueba los besos en público. Todos están tan conectados que a veces ni siquiera hablan con su propia familia, dijo Alfredo al New York Times. El líder dijo que los hombres jóvenes suelen compartir videos explícitos en chats grupales que les preocupa que quieran probar el sexo representando esos materiales. De hecho, otros líderes comentaron que observaron comportamientos sexuales más agresivos en algunos. Cuando llegó el internet, todos estaban felices, pero ahora las cosas empeoraron. Admitió Zainama, de 73 años, o sea, 73 años. Igualmente después aclaró, pero por favor, no nos saquen el internet. ¡Qué cabrón! Traducción. Por eso es malo poner internet en pueblos indígenas. Según leí esa noticia, está exagerada. Pero gracias a un rato. Sin embargo, Quiroga ha ido mucho más lejos. Él propone que los bolivianos tengan propiedad directa sobre recursos clave como el litio o el gas natural. Por cierto que tienen litio a cascoporro, sería como la Arabia Saudita del litio. ¿Cómo? Pues mediante un fondo mutuo. Vamos a cambiar todo, hidrocarburos, minería, litio, impuestos, dijo Quiroga a Reuters. El litio pertenecerá a todos y cada uno de los ciudadanos, dijo. Lo sé, Roadmap, pero por lo menos con un sistema electoral basado en blockchain, las elecciones son más transparentes. Que un político pueda conseguir votos de forma populista, sí, pero por lo menos no va a ocurrir ese chiste de uy, se fue la luz por medio segundo, ya llegó la electricidad y uy, sorpresa, acabamos de sacar 6 millones de votos más. No al Estado, no a mi gobierno, sino a los individuos como accionistas. Esto puede ser una especie de privatización como nunca hemos visto antes. En otras palabras, que Rodrigo Paz quiere sacar las tijeras y Quiroga quiere sacar la motosierra. Su plan incluye reformas estructurales en la propia Constitución y en el sistema tributario para facilitar el liberalismo económico. Pero es que además apuesta por restablecer relaciones con los Estados Unidos, incluyendo la posibilidad de un acuerdo de libre comercio con Washington. Y por supuesto, todo esto implica alejarse como de la peste, tanto de Venezuela como de Rusia como de Irán. En cualquier caso, estamos hablando... Mira, Ropa, te iba a preguntar qué opinas de esto, porque esto es parecido a lo que quiere hacer Milei, así que me gusta. Por supuesto, de la peste, tanto de Venezuela. De una. Ropa, ¿sabes que me vale verga lo que digas? Siempre y cuando Bolivia se separe de Venezuela, yo feliz y contento. Ñaca. Como veis, de distintos sabores de... No, pero es broma, si me interesa saber qué coño vas a decir. Pero igualito voy a apoyar la decisión de esta gente. Derecha. Eso significa que gane quien gane en esta segunda vuelta, está claro que Bolivia ha dado carpetazo al socialismo para siempre. Ahora bien, todavía queda ver lo que hará Evo Morales, porque sí, sigue atrincherado en Cochabamba con sus seguidores. Es la versión boliviana de César de Fallout New Vegas. Así que hace unos meses, os decía en otro vídeo, cómo no dudó en enfrentarse a las tropas de Arce lanzando incluso dinamita y secuestrando militares. Y ahora, que sí o sí va a tener un gobierno mucho más en su contra, pues nadie sabe lo que puede llegar a hacer. Por tanto, llegados a este punto, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Quién queréis que gane en la segunda vuelta de las elecciones bolivianas? ¿Hasta dónde llegará la rebelión pedo-inca de Epstein Morales? ¿Podrá Bolivia salir de la crisis? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios, pero nos vais a acompañar porque ahora queda la sección más personal de este canal. Vamos con... OnlyFans. Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y contesto las preguntas más interesantes que me dejáis aquí abajo en la sección de comentarios o en Twitter. Preguntas como esta. Buenas, Fonseca. ¿Qué opinas sobre los movimientos La relación internet está grave en lo siguiente. A ver, 93 kilos, wey, what? ¿Por qué se ha caído esto 9 veces? abstencionistas en países como España sobre de su posición? Hola Nacho, ¿cómo estás? Yo cagándome en el socialismo del siglo XXI de Bolivia y burlándome de Bolivia, viendo la versión aymara de Jeffrey Epstein y cagándome en el internet de los cojones que ya se ha caído el stream 9 veces. Respecto a si existe o no una verdadera democracia en nuestro país. Es la pregunta de Sergio Casa. Muy buena pregunta, Sergio. Pues la verdad es que me parece una bobada. Creo que España es una democracia. Lo que te había dicho Roma es, ¿qué opinas sobre que ahora mismo en Bolivia es posible que gane un partido político que es más parecido a Javier Milei que otra cosa? O sea, mi opinión es que se van a distanciar de Venezuela y ya eso es suficiente para apoyarlos. Puta madre, sácame de la chamba. Hello, Pipa, welcome, ¿cómo estás? Yo cagándome en el socialismo y en Petro. Me cago en Petro, Leca, ¿qué culpa tiene Petro de que tu internet esté fallando? No sé, pero me cago en Petro. De este canal. Vamos con OnlyFans. Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y contesto las preguntas más interesantes que me dejáis aquí abajo. Muy buena idea lo que acaba de sugerir Roma, pero hay un detalle y es que si son políticos que son estilo Milei, lo más probable es que vayan a tener más filia por Estados Unidos que por China
y vayan prácticamente a alinearse con cualquier pendejada que haga Estados Unidos. O diciéndolo así sin saber cómo es su gobierno a la hora de la verdad. Pero sí, lo más inteligente es que hagan eso. De que aprovechen del conflicto entre Estados Unidos y China para negociar con Dios y con el diablo a partes iguales. ¿Quién es el Dios y quién es el diablo en esa relación? Averígüenlo ustedes. En la sección de comentarios o en Twitter. Preguntas como esta. Buenas, Fonseca. ¿Qué opinas sobre los movimientos abstencionistas en países como España? Sobre de su posición respecto a si existe o no una verdadera democracia en nuestro país. Es la Y esa indirecta Rubén Gisbert. pregunta de Sergio Casa. Muy buena pregunta, Por cierto, sí, lo voy a correr en 1.3 para saber qué va a opinar Fonseca de este tema. Sergio, pues la verdad es que me parece una bobada. Creo que España es una democracia, con sus problemas, por supuesto. Principalmente el hecho de que no tenemos una separación de poderes real. En mi modelo ideal tendríamos elecciones legislativas por un lado y presidenciales por el otro. Es decir, que votamos el legislativo y luego el ejecutivo. Por supuesto, las legislativas deberían tener circunscripciones unipersonales. De esta forma votaríamos por un candidato por nuestro distrito. Así que el candidato podría tener libertad de voto y tendría que responder a sus votantes y no a su partido. Esto crearía una separación de poderes real entre el ejecutivo y el legislativo. Ahora bien, ¿significa que los países que no tengan este sistema no son democracias? Pues mira, no, porque en este caso casi nadie sería una democracia. Y este sistema, que es el que tienen en Reino Unido o en Estados Unidos, también tiene sus problemas. Y lo mismo pasa con la democracia directa. ¿Estoy a favor? Sí, totalmente. Ahora bien, incluso muchos de los que defienden implantar este tipo de sistemas en España es que no saben de lo que están hablando. De hecho... No sé, pero siento que Fonseca está hablando de Rubén Gisbert, o sea, me está describiendo a Rubén Gisbert. Habló sobre... Porque miren, una de las figuras que más critican el sistema democrático de España es Rubén Gisbert, hasta el punto de que el carajo dice directamente que España no es una democracia. Y genuinamente, los argumentos que tiene Rubén Gisbert para describir ese tema es interesante. Ha muy bien planteado sus argumentos y sus bases. Así que, pero yo diría, España sí es una democracia, pero no es una democracia perfecta. De hecho, su sistema electoral tiene muchos problemas. Diría que es más una oligarquía que otra cosa. Sin embargo, aquí también puedo decir que Fonseca aparte tiene razón con algo, que es que si bien este otro sistema que acabo de escribir Fonseca sería mejor, lo cierto es que no todos los países democráticos tienen ese sistema y no por ello dejan de ser democracia. De hecho, mira Estados Unidos. De hecho, ¿qué opinará Gisbert del sistema electoral de Estados Unidos? ¿Dirá que el de Estados Unidos sí es una democracia o dirá que eso no es una democracia? Porque ahí, bueno, como ustedes saben, en Estados Unidos uno no vota, ahí la democracia no es directa, tú votas por escaños. Bueno, como por unos representantes, una cosa así por el estilo. Y si en un estado gana, por ejemplo, los republicanos ganan 51% de los votos y los demócratas ganan 49% de los votos, en ese estado, en lugar de repartirse los escaños de forma equitativa, el que tiene el 51% de los votos se los lleva a todos. Y eso irónicamente ocasiona que en Estados Unidos a veces el político que más votos tiene no necesariamente es el que gana las elecciones. De hecho, en más de una ocasión, un político ha tenido muy pocos votos a comparación de su rival y aún así ganó las elecciones porque en los pocos estados donde ganó es en los estados donde más escaños hay. Algo así funcionaba. Igual si lo suficientemente fanático sí se puede distanciar de Venezuela, pero no sé qué tanto comercia en Bolivia y Venezuela para decirlo. Bolivia es de esos países que por mamarle el huevo a Chávez les regalaba petróleo y recursos y demás ventajas a cada miembro del Partido Socialista de Bolivia. O sea, digamos que si eres un político socialista del siglo XXI y negociabas con Chávez, eso era mamarle el huevo a Chávez a cambio de que Chávez te regalara cosas. Te sorprendería la de países que hicieron eso en este continente con Venezuela. ¿Viste que en Albania eligieron a una IA ministro? Sí, vi la noticia. Y sí, es demasiado surreal. Y efectivamente, espero que un video que salga por ahí hable del tema para reaccionarlo. Esto me lleva a hablar también del abstencionismo, que también me preguntabas. Curiosamente, las democracias directas, como la Suiza o Estados Unidos, que también utiliza muchísimo la democracia directa, se caracterizan precisamente por tener muy bajas tasas de participación. Por ejemplo, en Suiza es normal que solo el 15% o el 20% de la población vote en un referéndum. Es decir, que la abstención es la opción claramente mayoritaria. ¿Sirve esto para que se cree una revolución y se cambie el sistema? ¿Has visto que alguien diga, oh, vamos a cambiar el sistema de democracia directa en Suiza porque nadie ha ido a votar al último referéndum? Pues evidentemente no. ¿Eso qué significa? Pues que no votar no sirve para nada. Es más, eso mismo estaba pensando. O sea, para que no votar funcione, es que prácticamente el 100% del país no salga a votar. Cosa que es imposible que ocurra. De hecho, cuando estaban las elecciones de Javier Milei contra el carajo del peronismo, o sea, bueno, el kirchnerismo, muchísima gente, incluyéndome, le explicamos a Brigada Brigada, mira, es que si no votamos por Milei,
va a entrar otra vez el kirchnerismo en el poder y va a mantener el problema de Argentina. Por lo menos con Milei, puede que vaya mejor, puede que vaya peor, pero por lo menos habría un cambio. Pero si seguimos manteniendo al kirchnerismo, pues esto va a seguir en la mierda. ¿Qué pasa? Que Brigada nos dijo fue, sí saben que ustedes pueden abstenerse al voto, ¿cierto? Existe el voto en blanco para algo. Y todos los que vimos eso estamos tipo, Brigada, honestamente, muy iluso de tu parte si piensas que abstenerse al voto de repente va a resolver los problemas de Argentina. Y siendo amable. A mi caso fui amable con ellos, porque más de uno se estaba cagando en sus muertos por ese comentario. Pensar que la gente que no vota lo hace por los motivos que tú crees es pecar de arrogancia. La gente no Por el disco pasaron frase de Evo. ¿Cuál frase? va a votar por muchas razones, no simplemente porque estén en contra del sistema. Algunos sabrá que votarán porque están en contra del sistema, aunque a lo mejor por argumentos que no son los mismos que el tuyo. Fui con mi papá a platicar, ¿qué me perdí? Pues hecho, te perdiste de varias tonterías que ocurrieron acá, como Bolivia siendo Venezuela, o que un partido que se hace llamar socialdemócrata es más parecido a Milei que al Partido Popular de España, y que el stream se cayó 9 veces. Y en muchos casos puede ser simple y llanamente pereza o que les da igual. Piensa que hay mucha gente que pasa olímpicamente de la política, que no lee un periódico, que le dices que quién es Donald Trump y te dice, hombre, casi me suena, ese es el presidente de Estados Unidos. Pero ya está, le dices, bueno, ¿y quién es Friedrich Merz? Y te dicen, ni idea. Yo opino que reemplacemos no le interesa la política. Yo opino que reemplacemos los políticos con IA. ¿Me crees si te digo que si yo me tiro a la política, yo voy a asegurarme que la mitad de mi gabinete sean inteligencias artificiales? No lo digo en serio. A mí me encantaría tener pocos miembros en mi partido, pero que esos miembros sean hábiles, expertos, sabios y que sepan manejar inteligencias artificiales. ¿Para qué? Para que reemplazara la mayor cantidad de burócratas posibles por inteligencias artificiales. Yo sé que la inteligencia artificial no es perfecta y algo así por el estilo, pero seamos honestos. Es mejor tener un burócrata con inteligencia artificial que es frío, rápido y calculador que un burócrata fácilmente sobornable, que es lento, corrupto y ineficiente. Así que esa gente se abstiene de votar. Abstenerse de votar no manda ningún mensaje. Así que si quieres cambiar las cosas, vota. Y si no te gusta ninguna de las opciones, o bien te metes en política para cambiarlo tú, o bien eliges el mal mensaje. En un ratico jugamos Hollow Knight Dingo. Pero eso de no votar, o hacer el paripé de ir a la urna y decir rompo mi voto, o meter una loncha de chorizo en el sobre, mira, lo siento, pero me parece una bobada, una estupidez. Si a alguien le ofende que lo diga, pues que se lo haga mirar. Adivina quién te va a bloquear, Fonseca. O meter una loncha de chorizo en el sobre, mira, lo siento, pero me parece una bobada, una estupidez. Si a alguien le ofende que lo diga, pues que se lo haga mirar. Adivina quién... Enviar todas vuestras o por Twitter. Mi cuenta personal es... Fuera de broma, aquí Fonseca, siendo honesto, se basó. O sea, Rubén Guimard, para mi parecer, su descripción sobre cómo funciona el sistema electoral de Venezuela, de España, y por qué España, iba a decir otra vez Venezuela, bueno, España, ¿por qué España no es una democracia? Gisbert tiene muy buenos argumentos con eso, pero donde sí está en contra de Rubén Gisbert es que abstenerse a votar no va a hacer que las elecciones en España, de que de repente España se arregle. De hecho, en los tiempos que estaba Fonseca en Visual Politics, ellos bloquearon a Brigada en Twitter. Sí, pero no, yo estaba pensando aquí que en Rubén Gisbert va a bloquear a Fonseca. Porque si bien Fonseca, a mi parecer, o sea, Rubén Gisbert, como decía, tiene muy buenos argumentos sobre el tema de cómo España no es una democracia, lo cierto es que su plan de que no, para revolcar el sistema hay que abstenerse a votar, en la práctica no va a servir de nada. Si se cortó ahora en YouTube. ¡No joda! Bueno, dejamos a Fonseca por acá. @señor_Fonseca. No olvidéis añadir el hashtag OnlyFans para que las pueda encontrar. Y como siempre, no olvidéis que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Y sí, lo de Visual Politics bloquearon a Fonseca, no a Brigada.